Veo que el grupo todavía no está completo, pero entre que van llegando, quiero mostrarles algo que me parece es también importante, muy importante realmente. No solamente se trata de conocer la metodología de la investigación científica, sino también de saber sobre la conducta responsable en la investigación, ¿no? Esto, sin dudas, es también un eje principal en el trabajo que van a hacer ustedes. Y quería ver unos cuantos puntos, ¿no? Sobre de qué trata esto de la conducta responsable, qué significa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un curso que ustedes, por ejemplo, cuando en el Perú hay un registro nacional de investigadores científicos que el CONCITEC brinda una base de datos, ¿no? Para identificar a aquellas personas que están vinculadas a la investigación, y en ese registro, como parte del proceso de acreditarse de una forma como investigación, en investigación te dan un curso, ¿no? Que se llama de conducta responsable. Entonces les voy a mostrar que incluso ese curso lo he tenido que llevar yo y así muchas personas, y lo dicen a los investigadores en todo nivel, ¿no? Qué cosas hay que tomar en cuenta. Ahí está. Entonces hay un cursito que te tienes que llevar, aunque acá no se aprecia, pero dentro de esto, este curso ha sido propuesto por la Universidad Cayetano Heredia como un referente sobre conducta responsable, ¿no? Y eso no va solamente para los investigadores que son profesores en las universidades, sino también incluso para las investigaciones que ustedes hacen, ¿no? Y esto yo les voy advirtiendo de un principio, que es crítico lo responsable que ustedes sean con su trabajo, ¿no? ¿Qué implica ser responsable? Por ejemplo, acá hablan sobre una mala conducta científica, lo que es el plagio, ¿no? La autoría responsable, ¿de qué trata, no? Y la publicación responsable, los conflictos de interés y la mentoría, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres ver de qué trata la mala conducta científica, ¿no? Vamos a ponerle un videito donde ustedes van a tener en cuenta esto. Es algo rápido, la verdad, no hay que mandar mucho. Les voy a dar yo la página web para que ustedes también la visiten y vean con con más tiempo. Veamos. Luego de haber revisado los conceptos básicos relacionados con la conducta responsable en investigación, tocaremos ahora, en este segundo módulo, el tema de la mala conducta científica, algo que cada vez más se reconoce como un asunto de preocupación en la comunidad científica. Durante años se discutió sobre la definición de mala conducta científica. En el año 2005, en los Estados Unidos, la Fundación Nacional para la Ciencia y el Servicio de Salud Pública coincidieron en una definición. Ellos definen mala conducta científica como aquellas acciones relacionadas con la fabricación, falsificación o plagio en el planteamiento, el desarrollo, el reporte de datos o la publicación de una investigación. Para que se configure un caso de mala conducta científica, el acto debe ser intencional y deliberado, debe romper los estándares localmente aceptados y debe ser demostrable con evidencias y documentación. ¿Qué entendemos por falsificación? Se trata de la manipulación de materiales de investigación, equipos o procesos, o el cambio u omisión de datos o resultados de manera tal que el estudio ya no presenta los datos reales. En ocasiones, alguien puede llegar a manipular los datos para obtener el resultado deseado, y otras veces para evitar un mal resultado o un resultado inexplicable. Eso no te prende, ¿cierto? A veces uno se siente tentado de querer demostrar que lo que tú quisiste demostrar sea válido, y hay personas, investigadores a todo nivel que
que sienten esa necesidad, ¿no? Ya ustedes han visto en el video inicial que les puse ayer, que si tú formulas una hipótesis y la experimentación te dice que esa hipótesis no es cierta, no hay ningún problema. O sea, tú puedes decir, lo que yo dije inicialmente no se está cumpliendo, no se está dando, y ese es un buen resultado de investigación. No hay necesidad de alterar, de modificar tus datos, ¿no? ¿Para qué? Para que a la final pareciera que tú sí estuviste en lo cierto. No, o sea, lo importante es investigar, ¿no? Por otro lado, la fabricación consiste en registrar o presentar en cualquier formato datos ficticios, por lo que se les denomina datos fabricados. El plagio es la apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otros, sin darles el crédito correspondiente. El plagio es hoy en día un problema serio, especialmente en el ámbito académico. Además, se ha encontrado una asociación entre la mala conducta científica y prácticas de plagio que surgen tempranamente en la vida académica. Trataremos este tema en detalle en el siguiente módulo. La mala conducta científica puede darse en todos los campos de estudio, en cualquier nivel, y puede ser cometida por cualquiera de los involucrados en la investigación. Por ejemplo, en la concepción teórica y la realización de experimentos, o en la recolección de datos de campo, en la presentación de los datos de la investigación, o en la evaluación de aplicaciones para obtener subvenciones o grants. La mala conducta científica no incluye aquellos errores genuinos o diferencias de opinión. En la investigación, los errores suelen ocurrir con sí. A ver, ahí también dice algo, ¿no? También es posible, como personas que somos, de que no son, que podemos cometer errores, ¿no? Pero una cosa es un error involuntario, como dice ahí, ¿no? Pero otra cosa es de que tú también intencionalmente a veces conduzcas las cosas de una forma tal que no sea lo real que es, ¿no? O sea, que es el resultado neto de una investigación netamente científica, buscando conocer de verdad, ampliar el conocimiento. Cierta frecuencia, pero es importante tener presente que tales errores pueden tener impactos significativos. Estos errores constituyen mala conducta científica cuando son intencionales, pero si se producen por descuido o por accidente, se les puede considerar como prácticas cuestionables. En 1992, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos definió a las prácticas cuestionables en investigación como aquellas que violan los valores tradicionales de la investigación y que pueden ser dañinas para el proceso de investigación. Muchas de estas prácticas cuestionables se refieren a asuntos como mala representación, inexactitud y sesgos. La mala representación se relaciona muchas veces con cuestiones de publicación. Por ejemplo, no conocer o no reconocer adecuadamente las contribuciones de los autores de una publicación. Esto lo veremos más adelante en el módulo sobre publicaciones. Cambiar el orden de los autores al momento de listar publicaciones. Listar artículos cuya publicación ha sido rechazada, haciéndolos aparecer como en proceso. Publicar la misma información en diferentes medios o publicaciones duplicadas. Seleccionar innecesariamente los reportes de resultados con el propósito de incrementar el número de publicaciones. Las inexactitudes ocurren, por ejemplo, cuando se cometen errores al citar referencias. Este es uno de los errores más frecuentes. Se estima que sucede en el 30 al 50% de los casos e incluso más, pero el asunto es más serio cuando los errores se cometen al referir el contenido o interpretar las citas. Esto es serio, ya que puede conducir a conclusiones totalmente erradas. Por ejemplo, ¿eso a qué se refiere? Que ustedes, por ejemplo, en su tesis van a decir, no sé, para demostrar algo, refieren a un artículo, un libro, una tesis, y la tesis dice una cosa A, y ustedes dicen A, la tesis dice B, ¿no? Y ese B ustedes lo acondicionan convenientemente para darse, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, es un error de mala práctica, ¿no? Y que tiene que ver con la inexactitud, ¿no?
También se producen inexactitudes cuando los investigadores no resumen apropiadamente sus hallazgos o cuando no ofrecen suficiente información sobre sus métodos para que otros investigadores puedan replicarlos, o en la manera de reportar los métodos de análisis estadísticos. La investigación debe estar basada en la objetividad, y de esto se desprende que los investigadores deben hacer un esfuerzo especial por separar sus visiones personales y subjetivas de lo que realmente muestran los datos. A veces se producen sesgos relacionados con las fuentes de financiamiento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se encuentra que determinado tratamiento es efectivo en un estudio que ha sido realizado con fondos o auspicios de determinada entidad con intereses comerciales. Tocaremos este punto con mayor profundidad en el módulo sobre conflictos de interés. Según el Dr. Kaligman, un experto en temas de ética en investigación, es muy probable que a través de la historia varios investigadores hayan manipulado sus datos, algo que hoy en día sería calificado como mala conducta científica. Los resultados de Mendel, por ejemplo, parecen ser más limpios de lo que se ha podido demostrar experimentalmente en la actualidad. Y se ha señalado también que Louis Pasteur no reportó haber usado en sus experimentos una vacuna para el anthrax desarrollada por uno de sus competidores. Un caso sonado fue el del Dr. William Summerlin, un investigador en dermatología quien, trabajando en el Instituto de Cáncer Sloan Kettering de Nueva York, reportó en 1974 que podía implantar sin rechazo tejidos de animales genéticamente no relacionados, algo que parecía un... Este proyecto, por ejemplo, es un proyecto que se usa mucho para explicar esta situación de mala conducta, ¿no? Hubo un doctor que dijo en 1970, ya lo mencionó, ¿no?, que él había podido trasplantar tejido de un animal hacia otro de una forma exitosa, ¿no? Y van a ver de qué trata realmente, ¿no? Un hallazgo importantísimo en el desarrollo de trasplantes. Para respaldar sus resultados, Summerlin mostró unos ratones con áreas negras trasplantadas en la espalda. Sin embargo, un técnico de su laboratorio descubrió que no se trataba de tejido trasplantado, sino solo pintado con marcadores. Al ser confrontado, Summerlin aceptó haber cometido fraude. Otro caso histórico es el del Dr. John R. Darcy, un joven investigador en cardiología de un hospital afiliado a la Universidad de Harvard, a quien en 1981 se le encontró fabricando datos. Luego de una investigación, se supo que fabricaba datos desde que era un estudiante de biología y que había publicado varios artículos en los que incluía profesores que habían tenido poco o nada que ver con esos trabajos. Bien, entonces esta lista puede seguir, lo dejamos por ahí nada más, pero ya vieron que a veces si es que se empieza a hacer estas cosas, esas malas prácticas, incluso desde ahorita que ustedes están como graduados, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, no creo que ustedes tengan esa voluntad de hacerlo, pero siempre es bueno decirlo, ¿no? Para tener cuidado. Vamos a ver de qué trata el plagio, ¿no? Bienvenidos a este módulo, en el que abordaremos diversos conceptos y casos relacionados con el plagio. Pero antes de pasar a tocar en detalle cada tema, debemos tener presente que el plagio es un tema cada vez más relevante. Para formarnos una idea más clara, notemos, por ejemplo, que hasta el año 2002, la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos tenía en total 211 artículos publicados sobre plagio. Pero ahora, solamente en el año 2012, se han publicado 187 artículos sobre plagio. Estos números nos dan una idea de cuán grave es la preocupación al respecto. Recientemente en Alemania, bajo el gobierno de la señora Angela Merkel, 2 ministros han sido acusados y encontrados culpables de plagiar sus tesis doctorales. Tanto el ministro de Defensa como la ministra de Educación más recientemente han enfrentado investigaciones, críticas severas, y han tenido que renunciar a su cargo por haber plagiado en sus tesis redactadas 25 años atrás. En Hungría, el presidente tuvo que renunciar a su cargo a raíz de un escándalo. Como ven, hay un caso
de un plagio que fue hecho 25 años atrás, ¿no? Entonces no vaya a ser que cada ustedes lleguen algún día a ser ministro, de repente presidente de la República, y por ahí sale pues que alguien, un curioso, revisa su tesis y resulta que han hecho mismo Acuña, ¿no? Copy-paste nomás. Entonces es serio, ¿no? Yo sé que quizás una tesis de pregrado no es tan relevante como una de doctorado, pero igual es una buena práctica que deben mantener por integridad profesional también, ¿no? Que a donde quiera que vayan se reconozca siempre que vienen de la Universidad de Jaén, ¿no? De una buena forma, ¿no? Suscitado por una acusación de plagio. Como vemos, sobre todo en épocas recientes, el plagio ha tenido consecuencias que trascienden el ámbito académico y que repercuten en los más altos niveles políticos. El Perú no ha sido ajeno a los casos de plagio. También acá hemos tenido casos sonados. El más notorio involucra al escritor Alfredo Bryce Echenique, quien ha sido acusado e investigado por este tema. Este caso en particular ha causado enorme revuelo también en México, donde muchos consideran que por esta razón no se le debió otorgar un importante premio literario en ese país. Pero más allá de lo que ocurre en los terrenos académicos, literarios y en el mundo de la investigación, se sabe que el plagio se produce en muchos otros ámbitos. ¿Qué es el plagio? Según la definición que presentamos aquí, plagio es la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno que no nos pertenece, sin el debido reconocimiento de la fuente original. Si queremos ponerlo en términos más sencillos, el plagio es simplemente apropiarse indebidamente del trabajo de otros. Pero aquí debemos hacer algunas precisiones. En esta definición, desarrollada por un grupo de la Universidad de Chile, el plagio es un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad, en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como si fuera producto propio, y de desconocer la participación de otros en su generación, en su aplicación o en su perfeccionamiento. En esta parte de la definición encontramos la idea de intencionalidad. Esto, al parecer, deja un espacio abierto a la interpretación. Es decir, se podría entender que si una persona cometió plagio sin estar muy al tanto de lo que hizo, posiblemente no se la pueda acusar de plagio. No obstante, y según diversas normas que regulan la práctica académica y profesional, quienes se desempeñan en estos campos tienen la obligación de informarse sobre este y sobre otros temas éticos. La página web se refiere a una campaña denominada Recapacita. La idea original pertenecía a unos estudiantes que empleaban la frase "no te comas las comillas", acompañada de la imagen de un plato con letras y las comillas puestas, un tenedor y un cuchillo de mesa. Esta frase fue patentada por los estudiantes que la crearon y por esta razón se cambió luego el nombre, pero el mensaje de fondo es el mismo. Y es muy importante destacar que esta universidad adoptó una postura institucional sobre el tema. Sobre este tema. Revisemos ahora las formas en que se realiza el plagio. Aquí podemos considerar el llamado autoplagio, que consiste en la práctica de usar los propios trabajos una y otra vez, sin informar al público que se trata de un contenido ya publicado. Se considera una mala práctica porque conlleva a un engaño al lector. El autoplagio... Bien, como les dije, solamente son breves espacios que luego con el link que les voy a compartir ya van a poder cada uno verlo con más detalle. Veamos también el tema de la autoría responsable, ¿no? ¿De qué trata la autoría responsable? Con la evolución de la actividad científica, que involucra cada vez más el trabajo colaborativo, se complejiza también la atribución de créditos. Sí, están bien, ¿no? O que hacemos una pequeña pausa, porque veo que están un poquito cansaditos quizás. Unos minutitos, ¿sí? Sí, ¿no?
¿Cómo me gustaría que vengan acá esas personas que hacen esas dinámicas, ¿no? Para levantarse, para estirarse, con música, que bailan, para quitar un poco el sueño, ¿no? Voy a aprender, creo yo, para hacer eso también. Bueno, hasta este punto creo que ya el mensaje ya está claro, ¿no? Para todos es relativamente claro. Uno dice, no, yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero el mensaje se tiene que dar de todas formas, ¿no? Alguien está casi seguro de que no lo va a hacer, pero se tiene que brindar a todos. Por ejemplo, mira, las señoras están bien dedicadas, están buscando en su celular la información sobre el plagio, miren. ¿Qué han encontrado, señoritas? ¿No? Nada, entonces. El tema es de que yo les pedí en la mañana que traten de evitar los celulares para estar concentrados en el tiempo que tenemos aquí, que es bien corto. Y espero que lo sigan, para el bien de todos. Entonces, yo creo que es básico, ya es claro, yo creo que ya podría parar. Pero acá esto de autoría responsable también es crítico acá en este caso, ¿no? Y ustedes ya sabrían por qué, ¿no? ¿Por qué sería crítico esto de la autoría responsable en este caso? Porque van a haber trabajos de tesis que hay de 2 personas, ¿no? ¿Sí? Veamos entonces unos segunditos de qué trata esto, ¿ya? Y responsabilidades al momento de reportar los hallazgos de la investigación. Al respecto, este módulo contiene definiciones, casos y normas que ayudarán a determinar cuándo y bajo qué criterios las contribuciones al trabajo científico implican el reconocimiento de autorías. Para este tema es muy importante que comprendamos bien la definición de autoría. Según la definición ofrecida por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, el autor es una persona que ha tenido una contribución intelectual sustancial en un estudio. Pero si bien es cierto que los conceptos de contribución intelectual y sustancial pueden ser objeto de diversas interpretaciones y abren un campo en el que caben las subjetividades, debemos tener presentes algunas precisiones, pues la contribución a la que se refiere la definición abarca 3 aspectos. En primer lugar, para que alguien sea considerado autor de un estudio, tiene que haber aportado en la concepción o el diseño del estudio, en la recolección de los datos, en el análisis de los datos o en su interpretación. Además de esto, tiene que haber participado en el desarrollo de la publicación, preparando el manuscrito y o revisándolo críticamente. Y en tercer lugar, tiene que haber dado su aprobación a la versión final del manuscrito. Bien, estos 3 puntos creo que ya resumen todo, ¿no? O sea, alguien que participa en concebir la idea, el de cómo se desarrolla, el diseño, colectar los datos, hacer el análisis, o también interpretarlos, ¿no? Asimismo también participar en la redacción, ¿no? O también en la revisión. Finalmente, cuando ya el trabajo está hecho, todos los autores tienen que dar su visto bueno de que se publique. Por ejemplo, en mi caso, cuando he hecho publicaciones a revistas científicas, es un poco más riguroso, ¿no? Uno, por ejemplo, siempre lo llena una persona, ¿no? Subes tu información a la revista, pones todos los autores, y lo que hace la revista es les manda un correo electrónico a todos los coautores que tú colocas, ¿no? Y en ese correo les preguntan, mira, oye, acá hay alguien que está diciendo que tú has trabajado con él, que has hecho este trabajo, confírmanos que así es, ¿no? Entonces, las personas, los coautores, les llega el mensaje oficial de la revista y ellos tienen que decir, sí, efectivamente es verdad, ¿no? Sí, yo he trabajado con él, porque hay responsabilidad. Después, además, últimamente en las revistas ya no solamente te están pidiendo que digas quiénes son tus coautores, sino tienes que también decir en qué parte de la investigación ellos han contribuido, ¿no? Tienes que decir, por ejemplo, este coautor me ayudó a tomar datos, este coautor, o todos me ayudaron a tomar datos, pero este de aquí me ayudó más a la escritura, a la revisión, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes que especificar qué es lo que hizo cada coautor, ¿no? Felizmente en este caso no se les está pidiendo eso, ¿no? Pero de todas formas es bueno decirles para que ustedes desde ahora, que están empezando su carrera profesional y que la tesis va a ser quizás el primero de sus trabajos de investigación o proyectos profesionales, entonces bueno que lo vayan sabiendo, ¿no? El autor debe cumplir las 3 condiciones para que se le considere como tal. Y recordemos también que la contribución debe ser sustancial. Entonces aquí habla de las 3 que mencionamos, no es que una o 2, ¿no? Acá las 3 tienen que ser para que sea un coautor, ¿no?
es decir, no un aporte mínimo, sino significativo en función de los 3 requisitos señalados. ¿Qué implica ser autor? No se trata solo de obtener los créditos por un trabajo o de agregar una publicación al currículum. Ser autor implica principalmente hacerse responsable por los contenidos publicados y por las consecuencias que se deriven de estos contenidos. Por ejemplo, pónganse que uno de ustedes hace un diseño de un puente y pone algo que un puente es una forma óptima de ahorrar material, tiempo, ejecución, y lo publica, ¿no? Viene por ahí una municipalidad y dice, bueno, voy a seguir la receta de estos amigos, ¿no? Y resulta que ustedes han alterado sus datos, qué sé yo, se han inventado todo y lo hacen el puente con esa y falla, ¿no? Estoy haciendo un caso hipotético radical, que muy probablemente no sea cierto, pero es para transmitir el mensaje, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son responsables de los que han dicho que eso ya lo han verificado, que han hecho pruebas de laboratorio, que han hecho todo un análisis? Entonces uno que ya se puso de coautor tiene responsabilidad, ¿no? O sea, esa es una, ¿no? Tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? No solamente es para sacar lustre de que en tu CV, como dice, de que has hecho, sino también tienes que ser responsable de lo que tú has aceptado ser coautor, ¿no? Por ejemplo, si los hallazgos o las conclusiones de un trabajo llevan eventualmente a que se cancele un programa de salud, los autores que han firmado ese trabajo tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde, sea para bien o para mal. Son asuntos delicados que no debemos tomar a la ligera. Por eso, muchas publicaciones incluyen un disclaimer o descargo de responsabilidad, en que los autores señalan que los contenidos u opiniones expresadas en la publicación son responsabilidad de ellos y no de las instituciones que los han contratado. Actualmente muchas revistas solicitan a los autores que especifiquen cuál ha sido la contribución de cada uno en el estudio que se va a publicar. Recordemos que en la diapositiva previa mencionamos diversas áreas o etapas en las que pueden haber participado los distintos autores: la concepción o el diseño del estudio, la recolección, análisis o interpretación de los datos y la del estudio, darles la oportunidad de revisar y aprobar el trabajo. Deshonestas e inapropiadas que se pueden presentar en relación con la asignación de autorías. A continuación tocaremos en detalle cada uno de estos casos: las autorías honorarias o de regalo, las autorías fantasma, la falta de reconocimiento y el crédito inadecuado, asociado con el orden de aparición de los autores. La atribución de autorías conocidas como honorarias o de regalo es muy visible y frecuente en el medio académico. En numerosas instituciones se ha establecido como una costumbre fuertemente arraigada, al punto que muchas personas piensan que quienes recién llegan a una institución van a tener que aceptar ceder los créditos principales por su trabajo a alguien mejor posicionado. Incluso se ha difundido el concepto de pagar piso o pagar derecho de piso, para dar a entender esta idea. En el fondo, muchos saben que esto está mal, o un poco mal, pero no siempre se comprende bien en qué medida se trata de una mala práctica. En el caso de la autoría honoraria, es fácil notar que no se cumple la definición de autoría que revisamos previamente. A veces no es solo que se otorgue a alguien el rol de autor, sino que se le atribuye en una posición de mucha importancia, como autor principal, el primero en aparecer, o como autor senior, el que ocupa el último lugar en la lista, cuando en realidad no ha desempeñado ni entregas. Otro problema es el de la autoría fantasma, una forma particular de exclusión de personas que redactan manuscritos. Ocurre a veces que un jefe de departamento o alguna otra persona que por su cargo está siempre muy ocupada y no tiene tiempo para escribir, recurre a un colaborador que escribe por él, que puede ser contratado para hacer esto, pero este último no es incluido como autor o coautor del trabajo. Esto suele ocurrir un poco en la sombra, pocas veces se reconoce abiertamente. De vez en cuando causa sorpresa saber de alguna persona que publica bastante y con regularidad, a pesar de que siempre anda muy atareado, en múltiples proyectos y desempeñando varios cargos, y uno se pregunta ¿en qué momento escribe?, ya que la redacción de manuscritos suele demandar tiempo. Decíamos que la autoría fantasma representa una forma de exclusión, pero existen otras maneras que pueden verse excluidas las personas que por su trabajo merecen ser reconocidas entre los autores. Y mencionábamos también previamente que en los proyectos grandes o largos puede ocurrir que se pierda de vista quienes realizaron contribuciones sustanciales.
A veces sucede que no se reconoce o no se recuerda quién generó la idea original de un proyecto. Entre los investigadores es común que se hable mucho sobre ideas que pueden servir para realizar estudios, y si alguien realiza una investigación basada en las ideas de otra persona, lo correcto sería que se reconozca su aporte. Aquí se puede abrir todo un campo para la discusión, para definir, por ejemplo, si la persona que generó la idea merece tan solo que se le cite o si le corresponde a una autoría. La idea original pudo haber sido de alguien que finalmente no estuvo involucrado en la realización del estudio, pero no siempre hay suficiente claridad sobre cómo se generó esa idea o sobre quién la produjo, más aún cuando la concepción de un estudio es resultado de un proceso en el que se fue modificando una idea inicial. Por otro lado, cuando los proyectos son largos, puede haber cierta pérdida de memoria institucional. Además, a lo largo del tiempo suele ocurrir que algunas personas dejen de trabajar en el proyecto y que otras se incorporen cuando el estudio se encuentra ya en estadios avanzados. Si un colaborador clave se fue a trabajar a una institución competidora, eso puede significar un dilema al momento de otorgar los créditos, y si a alguien no se le otorga el crédito a que le corresponde, puede haber un desplazamiento inapropiado. Al respecto, mi punto de vista personal es que, ante las dudas, Creo que hay suficiente, como les dije, ya van a tener oportunidad de visitar la página, solamente algo rápido de lo que estamos viendo acá. Y vamos a ver aquí unos videos sobre mentoría, rápido, publicación responsable, vamos a ver. ¿Qué es lo que dicen estos amigos sobre el rol del mentor? O sea, el asesor. Yo creo que el mentor juega un rol importante porque te tiene que ayudar a canalizar tu idea, ¿no? Lo que tú quieres hacer, pero sobre todo te tiene que ayudar a que sea algo relevante, ¿no? Porque ahora con el boom de la investigación, y a veces no solamente porque te apasiona, sino porque es un requisito, todos tenemos que hacer investigación, ¿no? El alumno de pregrado, el de posgrado, etcétera, y a algunos no les interesa. Entonces, realmente lo que se tiene que hacer es optimizar el poco tiempo y los pocos recursos que se tiene para que finalmente se culmine en una tesis, ¿no? Tenemos tantas maestrías que no tienen su tesis porque nunca terminaron su proyecto. Entonces yo creo que ahí es clave que tengas un mentor que te diga, sí, esta tu idea es fabulosa, pero nos tomaría 10 años hacerla, y por lo tanto no, mejor aterriza y hacemos esta cosa que es un poquito más sencilla y que es factible, ¿no? La otra cosa clave, creo, de un mentor es que tenga experiencia en investigación. Como te dije antes, hay muchos que mentores, o le llamamos más asesores acá, que son personas capaz un poco teóricas, quizás conocen muy bien la parte metodológica, pero que no tienen mucho la experiencia del trabajo en campo en sí, ¿no? Cuando ya se hace el proyecto, qué cosas son las prácticas operativas para llevar a cabo una investigación, ¿no? Entonces el mentor ayuda un poco en ese aspecto. Y lo otro, te decía que esté metido en un tema, porque también ayuda mucho que ese alumno que viene a trabajar con el mentor lo puedas integrar a un proyecto que tú ya estás haciendo, ¿no? O sea, ya sea una línea de investigación, ya sea que tengas algo de financiamiento, ¿no? Entonces te puede ayudar en algo lo que tú estás haciendo, pero tú le das la facilidad de que pueda integrarse a tu proyecto, ¿no? Entonces hoy en día, por ejemplo, tener datos de un estudio de cohortes es costosísimo, jamás un alumno lo podría hacer a no ser que consiga financiamiento, pero lo puedes meter a tu proyecto, que es una cohorte, y él analiza una parte de los datos o hace un seguimiento peculiar. Entonces ayuda mucho que un mentor pueda ser una persona establecida en algún área de investigación que le va a enseñar. Bien, veamos un video más quizás sobre el mentor, las calidades. Eso porque yo siempre he incidido de un principio, les dije que escojan bien a su asesor para que les pueda guiar y apoyar en este trámite, ¿no? De que es hacer su tesis. Las responsabilidades, ¿no? De un mentor. A veces la misma señora, acá hay varios. Ustedes cuando vean la página van a tener la oportunidad de... Entonces yo creo que si un mentor se compromete en ese cargo, tiene uno que dedicarle tiempo, tiene que de todas maneras leer y releer la propuesta, que es donde uno se empieza, hacer que se cumplan todos los requisitos del protocolo que uno va a presentar, hacer que se cumplan las aprobaciones, hacer que se cumplan los aspectos éticos, colaborar en todo este proceso para que el proyecto se registre en la universidad y pase por todas las aprobaciones éticas. Pero además el mentor tiene que tener tiempo y llevar al alumno a la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces por eso te decía que es importantísimo que él conozca el tema para saber qué es relevante, qué es importante y qué es factible hacerlo en los tiempos, porque no queremos tener alumnos que se dedican años en hacer sus tesis o sus proyectos. Tienen que ser algo que vea más relacionado al tema, ¿no? Entonces realmente un mentor tiene que tener esa capacidad de
de poder dirigir al alumno en el tema al que está, ¿no? Luego, en la misma ejecución del proyecto, puede hacer que él no tenga experiencia en sí en un método de laboratorio, en un tipo de encuesta, pero tener la capacidad de luego reunir otras personas que le puedan ayudar si no tienes ese expertise. O sea, yo puedo no saber de estadística, pero si mi alumno necesita, entonces le puedo contactar con otra persona que le pueda ayudar un tema, ¿no? Entonces, el poder reunir a otros expertos en el tema que le ayuden ya para la ejecución del proyecto, y después también ayudarle en que se publique o que saque la tesis, que a veces es el primer requisito, y a veces también hay alumnos que se quedan meses haciendo la tesis, ¿no? Que ya terminaron todos los experimentos, ya tienen toda la data y les falta... que se quedan meses, ¿no? Haciendo que se termine. Entonces, un poco de estimularlos a que lo hagan y estar ahí con las revisiones, y lo mismo para la publicación, ¿no? Porque yo creo que un buen mentor debería tratar de que el trabajo que se ha hecho, por más sencillo que sea, se publique, porque lo que no se publica es como que no se hizo, ¿no? Claro, y ustedes, en el caso de la publicación, es justamente la sustentación, ¿no? Que lo presentan, ¿no? Bien, yo creo que eso estaría por ahora. ¿Cuál fue autoridad responsable? A ver, vamos a ver acá esto nuevamente, ¿ya? Para que ustedes tengan en cuenta, que quede claro, ¿no? Que cada miembro de un equipo de trabajo... Más adelante se verá más a profundidad este punto en el módulo sobre conflictos de interés. El mismo Tisdale ofrece algunas cifras referidas a estas prácticas, basándose en reflejan la envergadura, excluidas las personas que por su trabajo merecen ser reconocidas entre los autores. Y mencionábamos también previamente que en los proyectos grandes o largos puede ocurrir que se pierda de vista quienes realizaron contribuciones sustanciales. A veces sucede que no se reconoce o no se recuerda quién generó la idea original de un proyecto. Entre los... No, creo que esto ya lo vimos, ¿no? Sí. Entonces, esta es una página web que les vamos a compartir y que les sugiero que lo terminen de ver completo, ¿no? Ahora he visto probablemente pequeños pasajes rápidos, pero en general quisiera tener claro o tener la seguridad de que ustedes han recibido este mensaje, ¿no? Para que ustedes en sus tesis sean responsables, pues, ¿no? Su investigación la hagan de una forma responsable, por el bien suyo, por el bien de la institución y por el bien del país también, ¿no? Porque al final es el conocimiento que van ustedes a sumar, tiene que, de todas formas, a su vez sumarse todo el desarrollo, ¿no? El desarrollo que como país estamos cada uno contribuyendo, ¿no? Bien, creo que eso sería lo que quería hablarles sobre el tema, estos temas críticos de conducta responsable en la investigación. A no ser que alguno de ustedes tenga alguna consulta, una opinión, que quiera participar. ¿Usted, señorita? ¿No? ¿Qué hora es ahorita? 4, ¿no? Ya 4. Entonces, creo que podemos retomar el trabajo en equipo que estuvimos haciendo en la mañana, ¿no? Y quizás con algunos que habíamos dicho de que nos íbamos a reunir también lo podemos hacer, ¿no? Aprovechen este espacio, este momento, para hacer el trabajo, ¿no? El tiempo ya empezó a correr desde ayer a las 5 de la tarde para todos, ¿no? Y es de 14 semanas. Entonces pónganse ustedes presiones a sí mismos, y con el apoyo nuestro y el de sus asesores, pero principalmente ustedes son el motor, va a poder llegar a lograr el objetivo, y todos vamos a estar celebrando, espero yo, en la 14ª semana con el primer grupo de 6 SIGRA, ¿de acuerdo? ¿No hay ninguna pregunta entonces? ¿Todo bien? Bien, entonces quedamos acá por ahora, ¿no? Es que al finalizar la 3ª semana de estos seminarios ya tiene que estar formulado su plan de tesis, y creo que hasta aprobado, ¿no? Algo así, ¿no? Lo cual implica que no es 3 semanas, sino probablemente 2 semanas entre que ya lo presentan y todo, ¿no? Entonces están contra el reloj. Lo que sí les quiero, la sugerencia que les hago a ustedes es la siguiente: que antes de hacernos llegar a mí y a los demás colegas que estamos aquí para apoyar el tema de la investigación que van a hacer ustedes, revisarla por ahí, es que su trabajo se lo den también primero a otros colegas suyos o a otras personas que tengan gusto por la lectura y que sepan de lo que es una buena redacción,
para que les ayuden, ¿no? O sea, oye, revísame un ratito tu trabajo, dame tus opiniones. De esta forma van a mejorar aspectos como la estética, digamos, de su redacción, cómo están transmitiendo la información a través de su texto. Y así, cuando llega a nosotros su trabajo, ya nos concentramos en la esencia, en la sustancia de su trabajo, ¿no? En la parte técnica, en la parte científica. Entonces, denle su trabajo a otras personas, a otros colegas, a otros profesionales, no necesariamente de su carrera, ¿no? Porque una característica que debe tener su texto de tesis es que pueda ser leída, ¿no? Por todas las personas y que la información fluya, ¿no? Y esto es importante porque a veces sabemos tanto del tema que obviamos cosas, ¿no? No somos autoconscientes de lo que estamos escribiendo y ponemos lo que creemos nosotros que es más relevante para nosotros, porque hay cosas que ya lo sabemos, que nos parecen obvias, pero cuando otra persona va a leer tu trabajo, ya sea ahorita que va a estar en proceso de revisión o cuando ya lo publiquen, va a estar disponible para el mundo realmente cuando entre al repositorio. Entonces, ese texto tiene que ser fluido, ¿no? Que se entienda, que haya cosas que nadie diga, oye, pero acá, ¿a qué te refieres, no? Entonces, esas preguntitas yo les sugiero que se lo den a otros colegas, a otros profesionales, no necesariamente de su carrera, para que les hagan esos comentarios de su redacción, ¿no? Que les ayuden quizás también con la ortografía, con la gramática, un poco la sintaxis, la semántica, no sé, o sea, cómo transfieren la información, ¿no? De tal forma que cuando ya llegue a nosotros, esto ya no nos preocupamos de esas cosas, no perdemos tiempo en estar, que aquí es coma, que de repente acá debe haber 2 puntos, o cosas como esas, ¿no? Y nos concentramos en lo que es la investigación y la ciencia, ¿no? Y ganamos tiempos todos, pues todos, porque ustedes también, así les vamos a poder entregar más rápido las observaciones, y ustedes también obviamente van a tener más rápido la respuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces hagan eso, denle su trabajo a otras personas para que también les ayuden con el tema, qué tan bien estoy redactando, ¿no? Qué tan bien estoy transmitiendo la información. Entonces esa es la sugerencia que yo les hago a todos de una vez, ¿no? Porque ya se los he dicho a varios, creo, pero es mejor que de una vez a todos para no estar diciéndolo individualmente, ¿no? ¿Sí? Más bien me parece que podemos hacer un pequeño break. Ahí la señora está trayendo unos appetizers, como dicen, entonces para que prueban, ¿no? Una pausita de 10 minutos, ¿les parece?